muy grande. Después vamos a compartir la pizarra. Primero, quiero que me digan cuáles son los contenidos que nosotros vimos en estas semanas. ¿Los verbos? Verbos. Ya, tenemos verbos. ¿Qué más tenemos? Los porcentajes. Que ya los porcentajes que vendrían siendo. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cuál era el título? Amber, algo así, albert. Ya. Adjetivos, no sé. No, dijiste adverbio. ¿De qué cosa? De lo que uno hace todos los días. Ya, pero... Adverbios de... Ay, no sé. ¿Quién lo puede ayudar, Alelías? Adverbios de... Adverbios de frecuencia. Muy bien. Esa, Adverbios de frecuencia. de frecuencia. Ay. ¿Qué más vimos? Eso. Y... las... ¿En qué tiempo estuvimos viendo los verbos? Lo vimos en pasado, en presente, en futuro. Presente. Ya, muy bien. Voy a cambiarlo porque se me olvida. Ah, lo pone en inglés. Sí, porque si no, se me olvidan cómo se escriben en español. A pesar de que les cause risa, pero se me olvidan un poco. Ya, entonces, nosotros hoy día, o sea, nosotros no, ustedes hoy día, como les debe haber explicado el profe Kelo, tienen que hacer las instrucciones del juego, ¿no es cierto? Sí. Ver que... ahí tengo las instrucciones. Pero usted está hablando del juego del proyecto final, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, el producto. Sí. Porque hoy día es donde ustedes tienen que ver cuáles son los contenidos que vieron en las distintas asignaturas. ¿Sí o no? ¿Les dijo Sí. eso? Bueno, ahí ustedes ven si les dice o no. Yo les vuelvo a repetir por si acaso. Entonces tienen que ver los contenidos que ustedes vieron en matemática, en lenguaje, en inglés, en ciencias, etc. Sacar las cosas más significativas, más Hola, profe. Hola, no sé quién es. La Anto. La Antonella. Ya. Entonces, tienen que además... Ah, ya. Buscar cuál es la forma que ustedes quieren darle a ese juego. Puede ser lo que nosotros les aconsejamos, un tablero. Pero, por ejemplo, si no tienen un cartón, ingéniensela. Tampoco queremos que sus papás vayan al supermercado a comprar, sino que vean las cosas que ustedes tienen en la casa. Por ejemplo, hay muchos... Dígame. ¿Está hablando sobre el proyecto del Supercalunes o algo así se llama? ¿Sí? ¿De ese? Ah, ya. Por ejemplo, muchos deben tener cuadernos que ya no ocupan. Un cuaderno ahí tirado de por ahí, entonces, por ejemplo, pueden sacar las tapas y pegarlas con scotch, ponte tú. Y ahí tienen un tablero. Cosa que ustedes tengan, ¿ya? Para que no se compliquen. Entonces, lo que nosotros vemos, lo que nosotros ahora nos vamos a enfocar es lo que vimos en inglés, para que ustedes puedan incorporar esos contenidos a su juego. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Sí. Ya, respóndanme, chiquillos, porque si no, mudos no los quiero. Sí, diga. Ya, entonces... Ah, ya, no hay nada. Por ejemplo, nosotros vimos verbos. Vamos a dibujar... Yo les voy a dar ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer cuenta que va a ser un tablero con fichas cuadradas, ¿ya?
Ustedes si quieren le ponen redondas, de estrella, de corazón, lo que ustedes quieran. Entonces lo primero, incorporando el contenido de verbos, podemos, por ejemplo, poner el verbo, denme un verbo, cualquiera. Jugaba. ¿Cómo? Jugaba. Sí. Ya. ¿Cómo se dice jugar en inglés? Play. Ya, tenemos el verbo Play. play. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener en su ficha y la persona tiene que adivinar, por ejemplo, el significado. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. Lo que ustedes tienen que responder correctamente sería jugar. ¿No es cierto? Sí. Y ahí tienen, por ejemplo, el primer juego de inglés. Verbos. Pueden poner play, pueden poner... Denme otro verbo. En inglés. Cualquiera. Right. Ya. Tenemos el verbo write. ¿Qué otro verbo tenemos para ver televisión? Watching. Ya. Tenemos el verbo watch. Piensen que yo les envié como 1.000.000 de verbos. En esa guía de la sopa de letras, cuando la hicieron, o si no la hicieron, no tengo idea. Ahí tienen miles y miles y miles de verbos. Pueden ocupar los que ustedes quieran. Entonces puede ser que ustedes lo pongan en inglés y la otra persona lo tiene que adivinar en español. ¿Ya? Ese por una parte, 1. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. 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 Vamos a hacer ahora adverbios de frecuencia. Vamos a hacer ahora un triángulo, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer un juego de adverbios de frecuencia? ¿Qué se les ocurre? Preguntarle a la persona que está jugando como una pregunta de qué hace, si juega harto a la pelota o si juega mucho a la consola, y que ella tiene que responder con el nombre usually o no sé. Ya, entonces puede ser, por ejemplo, play video games. Muy bien, Elías. Ya. Play video games. Entonces, su respuesta... Hola, tía. Hola, Catita. Puede ser un secuenciador. Entonces ahí, esa persona tiene que responder con, ¿cuáles son los adverbios de frecuencia? Los usually, always, Usually. normal, Ya. Never. Tenemos Always. usually, never. never. ¿Qué más? Always. 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 ¿Qué más? Voy a usar mi dedo negro. Cuando a veces sí, a veces no, 50%. Frecuentemente. ¿Frecuencia? No. Frecuente, algo así se llama. No. Frequency. Frequency es frecuentemente. Pero eso es, pues, ¿no? O el No. 30%. Sam, Pero eso lo viste en la clase pasada, pues. Sam, No puedo. que empieza con Sam. Sometimes. Muy bien. Ah, Ese es el 50%. Ay, profe, ¿cómo se decía el otro que? Ah, ya. Tenemos rarely. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que era como un chancho? rarely. Y ahí tenemos sí muchos. pienso, la verdad. Ustedes tienen ahí su guía y ustedes ahí van a sacar los contenidos de esto. Ya se la teníamos que mandar la guía, ¿no? Sí, Ya, yo Yo ya se se la la mandé. el jueves.
Si alguien no me la ha mandado, que me la envíe hoy día porque me voy a dedicar a revisar, ¿ya? Que si ve que Ahora le te la mandé mando. sin querer 2 correos es porque no estaba seguro si se lo mandé. ¿Ya? ¿Sí? Uy, profe, yo pensé que no se mandaba. Sí, pues si tengo que evaluarla, pues. Pero si sale Es ahí, que no se suponía que lo habíamos revisado la clase anterior. No, No, lo que pasa Esa es fue que la segunda día. lo que nosotros evaluamos en la clase anterior fue el PowerPoint, que era la introducción a los al contenido. frequency Y Entonces después, tengo... la actividad que ustedes tenían que ver era en ese cuadrito que yo les puse los porcentajes, las frecuencias, responder unas preguntas. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Quedamos en eso, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y ahora tenemos, por ejemplo, ¿quién tiene hipo? Yo. Vamos a hacer un paréntesis. Oye, súper linda mi línea, pero vamos a hacer ahora un círculo. Ustedes son súper creativos, chiquillos. Yo confío en su creatividad, más que en la mía. Entonces, por ejemplo, pueden hacer que los símbolos de este tablero cambien. Por ejemplo, los cuadrados pueden ser lenguaje, puede ser matemática, los rombos pueden ser inglés, pueden ser historia, los círculos pueden ser artes, pueden ser ciencias. Ahí ustedes crean, o sea, son ejemplos que yo les estoy dando. ¿Ya? Ahora, para ver el presente simple, acuérdense que lo más importante de esto es la tercera persona singular cuando yo le cambio los verbos, o sea, cuando yo le cambio la terminación al verbo. Entonces, puedo, por ejemplo, tener una oración, denme un pronombre personal. le gusta la gasolina. ¿Cuál era el- It, Ya, it. Ya, el it. ¿Lo utilizaba para qué cosas utilizaba para el it? decir una cosa, Eso. Ya, un cosa, color y animal. color y animal. Entonces, it, y vamos a tener un espacio, y vamos a tener it, place, It, it place, it is, ya, vamos a poner it is del red, mundo. ¿ya? Tengo it is, o sea, tengo it espacio red. Ahora, lo que yo tengo que poner es el verbo, Color. ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes del verbo to be? Sí. ¿Cuál era el verbo to be? Teníamos 3. Ay, sí. Verbos to be. ¿Ah? She. Ese es pronombre. Sí, tía, lo siento, estoy bien. No, pero tranquila. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah, Elías? She's. Ya, tenemos el is. ¿Cuál más tenemos? El day. Profe, ¿qué significaba kiss o algo así? Is no era. Era ¿Qué significaba? is, Sí, es Are. are, espérame, Anto. ¿Y después cuál Ah. tenemos? Is. Are. El I, ¿con qué lo utilizo? No, el I. am. Ah, muy bien. Entonces, recuerden que el is lo utilizo con she, ¿con qué más? she. Sí. Y obviamente, ¿cuál es el que sale aquí en el ejemplo de redondo? Is. It. It. El are, ¿con cuál los utilizaba? Sí. She's. No. sé. They. They. ¿Qué más? They are. They. Are. O. They are. Sí. ¿Y qué más? El. You. Muy bien. You. Y el I lo utilizo con I. I. Muy bien.
Entonces, aquí de nuevo, acá en el círculo. Si tengo it, espacio, red. ¿Cuál tendría que ir acá? Y Muy bien. Is. Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, tienen el primer juego con presente simple. Otro juego. Hoy nadie tiene frío. Yo tengo calor y frío. Yo no. Yo los veo todos en polera también. Que ustedes son No, yo jóvenes. con Yo polero. ando con polero. Tía, agradezca que me vestí porque estaba en pijama. Me vestí solamente para su clase. Se lo Y agradezco. también. Es que el día anda medio raro. De repente hace calor, de repente De la cámara. Abríganse, chiquillos, se hace frío. Ya. ¿Qué Ah, puede mira. ser? Un verbo. No en un verbo, cualquiera. Que no sea play, que Uy. no sea write y que no El sea bi. watch. Uy. Verbo. Profe, pero tu día es un verbo, ¿cierto? Sí. No. El verbo to be es este. Lo notamos ¿Ya me acá. escucha? ¿Sí? Ah, ya. Que cambié algo. Necesito un verbo cualquiera. Un verbo. Sí. Verbo. Usual. Verbo. Ah, eso no es un verbo. Uy, se me cayó Play. la... Chiquillos, un verbo cualquiera. Day. Play. No, pero Play. ya no play, po. Ah. Un verbo. Dance. Dancing. Tenemos dance. Dance, sí. Tenemos el verbo dance. Voy a cambiar el color de esta cuestión porque ya me aburre. Ya. Utilizando, pongan atención, utilizando la tercera persona singular, el verbo termina en E. ¿Qué tengo que agregarle al verbo? 25. Mm. ¿Qué tengo que agregarle no al sé. verbo? No sé si le soy sincera, no. Day dance. No. ¿Ya? Day dance. Pero, muy bien, pero si el verbo, la oración comienza, Una S. muy bien. Voy a el crack. No cacho nada, estoy diciendo. No, mentira. Estoy a la gente. No, es igual estoy. Tengo she dances. ¿No es cierto? Sí. Pero también puede ser he. También puede ser he. Muy bien. Oye, esta cuestión está rara. Vamos a borrar. Yo le pongo una línea mejor. Pues. La tía. Profe, Dígame. es que mire, yo estoy en proceso de mejorar mi pronunciación en inglés. Entonces, ahora estoy tratando de ver las películas en inglés, escuchar canciones en inglés. Entonces, no sé si eso me aporta cuando puro parando el dedo. Te ayuda, Anto. Te ayuda bastante. Así que Los juego en inglés. tienes que seguir así. Las mismas personas que juegan, que escuchan música, todo eso les sirve. Mi hermana aprendió a mirar y ahora habla sonido. Ya, muy bien me parece. Esa pregunta tenía. Está bien. No hay ningún problema. Ya. Entonces, por ejemplo, pueden tener el verbo y pueden poner he o she. Entonces, ustedes tienen que poner, obviamente, que se le pone al verbo cuando es he, she, Dance. Y Una S. una S. Muy bien. Si el verbo, por ejemplo, tenemos el verbo wash. ¿Qué es wash? Lavar. Lavar. A ese verbo termina en SH, que se le agrega ese verbo. Si es con ES. she, muy bien. Washes. Washes. Si el verbo termina en doble S, ¿qué se le agrega? Una Y. El verbo termina en doble S. Confess. Le agrego al verbo confess. Que toma café. Con agua.
Entonces, Muy bien, Ah. agrega ES. Voces. No entendí. ¿Qué dijiste, Cata? Chiquillos, recuerden que cuando los verbos... Oh, me hice una pulsera. El Vamos a... aburrimiento. Alguien me habla por el chat. Acá a veces estamos con un problema en la casa. Elías, Conectar a... mira. No importa. Tení caleta de pelo. Yo me hice una pulsera con un cable. Está bueno. Está bueno. Regálamela después. Aquí está. Ya. Niños, Un cable. hola aquí. Recuerden lo siguiente. Cuando el verbo termina en S, Una pregunta. Toma. CH, espérame un segundito. Ya. SS, CH, SH, Se le agrega. vocal, Wow. X. ¿Qué le tenía que agregar a esto? Con una S. S. ES. Todo esto va CHS. con una más CH. ES. ¿Ya? Todo esto va con una ES. Si, por ejemplo, vamos a cambiar de color. El verbo terminaba en Y, ¿se acuerdan? Sí. Ya, si el verbo termina en Y, y antes de una Y, vowel más Y, ¿qué se le agrega? S. 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 Ah, Y si antes había una consonante, ¿qué le tengo que agregar? Y. ¿Qué tengo que agregarle? Y, ¿no? Acuérdense, Una S. cálmense. Tengo consonante Y. Acuérdense que la Y cambia. ¿Qué cambia? Una IES. Una I latina. Y le agrego ES. ¿Ya? nada. Entonces, si yo hago otro verbo. Tengo el verbo try. Y tengo que ocuparlo con he o con she. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta a esto? She cries. La gente entra y me desconcentra. Bueno, la respuesta correcta sería cry. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí, acá tienen el contenido, que nosotros vimos 3 contenidos. Vimos acá, verbos. Vimos... Tía, a la Antonia se le fue el internet, por eso se fue. Ya. El internet. Frequency adverbs y vimos present simple. Entonces, esos 3 contenidos ustedes tienen que incluirlos en su tablero de juegos. Igual toda la clase esta está siendo grabada, así que por si quieren verla de nuevo, para sacar ejemplos, para ver otro tipo de cosas, pueden ingresar nuevamente a verla. Entonces, recuerden que tienen que incluir el contenido de lenguaje, de matemática, de ciencias, de inglés, de todas las asignaturas, y sacar el contenido. Lo que deben hacer hoy día es las instrucciones. ¿Cuáles van a ser las instrucciones de este juego? ¿Cuál es el objetivo de este juego? Por ejemplo, ¿quién va a hacer un dado para jugar? ¿Alguien tiene pensado hacer un dado? Yo. ¿Sí? ¿No?
Yo. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando uno juega y ocupa un dado, generalmente o siempre, el número mayor es el que parte. O sea, si yo saco 6, yo comienzo. Pero ahora pueden hacerlo al contrario, el que saca 1 puede ser el que comienza. El 1 no siempre tiene que perder, sino que también puede ganar. ¿Sí o no? Entonces, ustedes ahí tienen que crear las instrucciones hoy día del juego, ver cómo es lo que van a hacer, buscar los contenidos, que son lo que ustedes han visto, y ver qué tipo de juego van a hacer, si van a hacer un tablero, un mazo de cartas, busquen en internet, ¿han jugado el Pictionary? Sí. Sí. Ya, han jugado, por ejemplo, un bingo. No. La Gran Capital o el Monopoly. Sí. Bueno, los he ¿Jugado? jugado, pero no los tengo. Pero los conocen, pues pueden buscar en internet, en Google, juegos de mesa. Y ahí les van a aparecer Y hay millones. una parte en Google donde podéis jugar el Monopoly en línea. Sí, pues. Ah, Pueden un Y dominó, uno también. pueden hacer muchas cosas, pero lo que es importante es lo que tienen que hacer hoy. Tienen que trabajar diariamente. Hoy día, como ya no tienen más tareas, tienen que hoy día trabajar en las instrucciones del juego. Separar los contenidos que han visto en todas las asignaturas, cosa de que después... ¿Y cuándo se envían las instrucciones, tía? Todo esto se envía el viernes. ¿El juego? Todo el juego y todo eso. Todo completo tiene que llegarle a su profesor jefe el día viernes. Que cada día ustedes tienen que hacer un pequeño aporte a su juego, porque si no hacen nada, el viernes tienen que hacer todo y tienen que enviarlo. Entonces, para que ustedes se vayan organizando, hoy día ven el contenido y ven las instrucciones. Mañana van a ver otra cosa, el miércoles van a ver otra cosa y así sucesivamente. ¿Ya? Ya. sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, yo no tengo dudas. No, profe. Dígame. ¿Alguien me dijo, profe, o no? No, dijo no, profe. parece. Dijo, profe, yo no. profe. Estoy segura que alguien me habla, pero no sé quién. La Sofía Ya, Ceja. ya, creo que me escucho, tengo eco. Ay, me voy a volver mire. loca, estoy segura. Tía Karen. La Sofía me está hablando, ¿o no? Sí, dibujo en la tía Karen. Sofi, dime. No, nada, profe. Tía, la Sofía dijo que ella que no tenía dudas o algo así. No tengo dudas, profe. Ustedes realmente me van a volver loca. Yo me voy a pegar No, tía, ahora de la mire, yo fila. le hice un retrato, solo que me quedó un ojo más pequeño que el otro. Está linda, pues, Cata, linda. Ya, Oye, Aleluya. ya. Yo no tengo dudas. Ya, la Sofi tiene dudas. La Débora. Aquí se le escucha la Débora. A ver, ahora. dime. Nada. Nada. Y Oye, está silenciada ustedes y se le realmente me van a escucha. volver loca. De verdad. No entiendo nada. Silenciate. Voy a pasar lista. Facilita nomás, mientras hablamos. Emilia, Con mi dedo negro. Yo estaba muy concentrada, muy hice una mascarilla. No se entiende nada la ¿Quién más Débora. me queda? No te escucho. Profe, ¿Alguien me habla? yo Dígame. mientras estaba muy concentrada en tu hermosa clase, estaba haciendo una mascarilla, mire. O sea, me falta ponerle Lo que entendí lo que usted dijo, que teníamos mucha imaginación y teníamos que tener la instrucción del juego y todo juego completo para el viernes. Eso entendí.
Ya. Todos los días, chiquillos, miren, espérense, déjenme terminar de pasar la lista porque me quedan poquitos minutos. La Josefa, no me acuerdo su apellido. ¿Quién es el perrito ese que sale ahí? A ver, ¿cuál? Al Pablo. Ah, el perrito. La Horta, Se llama la Emma. el Eduardo. Catherine, ¿quién es el hijo de ella? Vicente. ¿Ah? El Vicente Arauz, Vicente parece. Arauz. Oye, pónganme atención un segundito antes de que me vaya. Compartir. Ya, miren. Oye, chiquillos, pongan atención a lo último. Este es el Linktree de ustedes, ¿no es cierto? Sí. Ya. No, ese es cuarto medio. No, pero es lo mismo ustedes. Ustedes tienen el que se llama Proyecto Supercaludens. Sí. Ustedes entran al iPhone que hay ahí y les aparece esto. ¿Lo vieron? Sí. Ya no se le escucha nada. Es que ¿saben lo que pasa? Que hay alguien que tiene los micrófonos abiertos. Sí, y alguien le está hablando, Entonces, parece. alguien está hablando y no me escuchan. Acá hay un planificador de Ahora, las tareas que ustedes tienen que hacer. Y lo que corresponde a hoy es el diseño. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Mañana tienen que hacer el prototipo, el miércoles y jueves la construcción, y el viernes tienen que enviar el trabajo todo. Tienen que enviar documentos de registro de acuerdo a las instrucciones solicitadas. Entonces, por eso les estoy diciendo, hoy día ustedes tienen que hacer solamente esta. Generar el tipo de juego, buscar referente y discriminar cuáles son los contenidos en la asignatura a trabajar. Nosotros ya vimos cuáles son los contenidos que corresponden a inglés. Hacer el boceto. ¿Cómo van a hacer ustedes ese juego? Cuadrado, redondo, triangular, de forma corazón, estrella, cartas, tablero, lo que ustedes se imaginen, lo que ustedes crean, ¿ya? Y un boceto de las instrucciones, eso es lo más importante, las instrucciones. ¿Cómo yo voy a jugar este juego? ¿Cómo este juego van a jugarlo con sus papás? Porque lo van a crear ustedes y ustedes tienen que explicarle a sus papás, ¿no? Para que su papá entienda. Entonces tienen que estar las instrucciones súper claras. Entonces, acá, lo que nosotros hicimos hoy fue separar el contenido. ¿Cuál es el contenido que vimos en inglés? Nosotros en inglés vimos... ¿Qué es lo que vimos nosotros? El verbo to be. Muy bien. Vimos el verbo to be, vimos adverbios de frecuencia y vimos presente simple. Acá yo les puse... ¿qué? ¿Me escucha? ¿Sí? Déjame decir que yo no le he mandado la del inglés porque tuve un pequeño percance. Entonces yo creo que lo más probable es que hoy día se la mande. Bueno, Débora, no hay ningún problema. Pero pongan atención, chiquillos, porque si no se van a perder. Entonces, nosotros vimos como contenido verbos, adverbios de frecuencia y presente simple. Esos tres contenidos. Acá, en esta parte de acá, nosotros tenemos todo lo que está lo que está en morado, encerrado en morado, corresponde a los verbos. Lo que está en amarillo corresponde a los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia. Y lo que está en naranjo, todo esto súper lindo que les hice, que parecen amebas, corresponde al presente simple, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tres contenidos y cómo ustedes pueden meter este contenido, incluir este contenido en el tablero de juegos que ustedes hagan, o en las cartas, o en el dominó, lo que ustedes crean, y lo que ustedes quieran hacer. Entonces,
¿Qué es lo que tienen que hacer hoy? Hacer el prototipo del juego. Hacer el El prototipo manual. del juego. O sea, ¿cómo Esto se yo llama no lo esta hice. cosa? ¿Qué cosa? Pues? Las instrucciones. Las instrucciones, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Elías. Y además, ¿qué es lo que tienen que hacer como último? Oh, qué pesado. Pues si está bonito, se parece. Esto de aquí que yo tengo encerrado en rojo, que era Los, Los verbos. los frecuencias verbos y los presentes ¿a simples. qué corresponde todo esto? A la materia que tenemos que agregar en el juego. Muy bien, a los contenidos. Entonces tienen que ver los contenidos. Ya nosotros ya tienen listos los de inglés. Tienen que ver los de lenguaje, los de matemática, los de historia y así sucesivamente. Cosa que puedan incluir en las instrucciones, ¿ya? Ya nos quedan 2 minutos. Sí, por eso estaba cerrando lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿hay alguna duda y de alguna consulta que todavía tengan? No, No. ¿Seguros? sí. ¿Segura? Cata, esa soy yo y la otra persona que vendría siendo el Elías. Sí. Tía, ¿cierto que se parecen? Sí, por el micrófono. Son iguales. Te faltó. Soy una obra maestra. Ya. Entonces, chiquillos, como último, quien no me ha enviado el trabajo, todavía está a tiempo de enviarlo, ¿ya? No hay ningún problema. Ya pasamos la lista, hicimos todo lo que teníamos que hacer. El video es como está siendo grabado, entonces pueden volver a verlo en cualquier momento porque va a estar en mi canal de YouTube, ¿ya? Porque ya nosotros ya no nos vemos más. Ah, ¿nunca más en la vida? No, pues Catita, en la semana. Pues. Si Ah, que ya, ir a tía, la semana perdóneme. Hablamos de profe de inglés. Ya, chiquillos, nos queda menos de un minuto para que no se corte, así que nos despedimos. Que estén bien, cuídense. Y cualquier duda, Chao, cualquier tía. consulta, Chao, tía. Chao, profe. Chao, profe. bien. Chao, profe. Chao, tía. Chao, chao. 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 Tía, cuando la vea le entrego la obra de arte. Ya, ya, Elías también. Bueno, Está en el cielo. ya. Chao, chicos. Chao. Bye. Bye, bye. La tía no corta el video en 1 hora más.